Para este día vamos a continuar hablando acerca de la vida y los milagros de Elías en primer libro de Reyes, capítulo 17. El día de ayer estuvimos también hablando acerca de cómo el Señor hace un milagro incluyendo la vida de esta mujer viuda, cómo el Señor provee en medio de la nada, cómo desafía al Dios proveedor y cómo nuestra obediencia y nuestra diligencia en obedecer al Señor hace que sucedan estos milagros del Señor. Suceden de manera sobrenatural. Gracias a Dios porque su poder se manifiesta entre nosotros. Específicamente vimos ayer cómo el Señor multiplicó la harina y el aceite y de manera sobrenatural no cesó, no se detuvo, estuvo corriendo y sucediendo en la vida de esta mujer viuda, y Dios estuvo moviendo de una manera sobrenatural, trayendo bendición y cuidado sobre esta mujer, y de manera maravillosa cuidó de ella y cuidó de su hijo. Esa es la bendición que tenemos los creyentes, que vemos al Señor obrando de maneras que no pensamos que Él va a obrar. Vemos al Señor obrando de manera sobrenatural, que no imaginamos. La viuda esta que estamos hablando del primer libro de Reyes, ella pensaba que su situación ya era nada más esperar a morir. Pero Dios tenía el plan de bendecirla. Dios tenía el plan de ayudarla. Dios tenía el plan de levantar su vida y de sustentarla. Ese era el plan de Dios. Por eso trajo al profeta a la vida de ella. Y ahora, después del milagro de la provisión, después del milagro de proveer alimento para ella y que no faltara la harina y que no faltara el aceite, viene otro milagro. Pero antes de entrar al siguiente milagro, solo un detalle para conversar en este día de nuestro devocional, y es: gente podría pensar, ¿y por qué no le dio el Señor a la viuda de una vez todo lo que ella necesitaba y le solucionaba el resto de la vida? ¿Por qué no le daba de una vez sembrados y grandes cosechas y tierras y mucha riqueza? ¿Por qué no ponía sobre ella de una vez la abundancia de la que se podría pensar que ella debería recibir? Pues también debemos considerar que el Señor enseñó al pueblo de Israel a depender día a día de la provisión de Dios. Recuerden que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto yendo por el desierto, el Señor les proveyó cada día lo necesario, y esto incluía el maná. Y cuando llegaba el maná, era una vez al día la provisión milagrosa de Dios sobre ellos. Esto animaba a las gentes a que confiaran día a día en la provisión de Dios. También cuando las personas le preguntaron a Jesús: Señor, enséñanos a orar. Los discípulos le preguntaron a Jesús, le dijeron a Jesús: enséñanos a orar. El Señor les dijo que debían orar por su pan diario. Padre nuestro que está en el pan de cada día, el pan de cada día, dánoslo hoy. Es que esta es una manera como el Señor nos enseña a vivir en confianza de su presencia, en confianza a su palabra, en confianza a su amor.
es necesario que no importa cómo sea nuestra bendición, qué tan grande sea nuestra bendición, es necesario tener confianza día a día en la provisión de Dios. No importa si ya tú tienes el granero lleno y si hay abundantes cosas en tu vida, de todas maneras el Señor quiere enseñarnos a confiar cada día en su cuidado, en su amor, en su misericordia y en su provisión. Por eso, para la viuda, ahora se aseguró su futuro y se aseguró su bendición, entendiendo que el profeta había dicho que no faltaría sobre ella ni harina ni aceite, siempre habría esa bendición sobre ella. Es el punto central de la bendición, es que no iba a faltar para ella nada. Y a veces nosotros nos preocupamos porque queremos tener todo ya en las manos. Somos a veces como niños que no nos caben las cosas en las manos y queremos tener más. Es que el Señor quiere también enseñarnos a confiar y a depender día a día de su provisión. Pero sigue la historia de esta mujer viuda. Y en los versículos 17 y 18 del primer libro de Reyes, capítulo 17, la Biblia dice: después de estas cosas, o sea, algunos días después, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? El hijo de la viuda muere. Específicamente muere. Esta es una situación de dolor y de tristeza en el corazón de la mujer. Esta es una situación de mucha frustración, de hacer salir a flote las emociones y las reacciones. Hay momentos en nuestra vida de fe, en nuestra vida cristiana, en nuestra vida natural, en la que nos encontramos con que nuestras emociones y nuestras reacciones fluyen. Situaciones que traen dolor, quebrantamiento, situaciones que traen ese rompimiento en la vida, en el alma. Y esto es lo que está sucediendo con la mujer, porque recuerden que ella no solamente estaba en una situación de condición no favorable, ahora tenía alimento, aceite y harina, sino que era viuda. Ya había perdido a su esposo. Ahora, cuando está con la única solución en su mano o en su vida, que es su hijo, ahora ella pierde a su hijo. Viene el dolor de perder a su hijo. Y en el contexto, cuando una madre perdía al esposo, la solución, la próxima respuesta para su vida era que su hijo le cuidara, era que su hijo estuviera con ella, era que su hijo le aceptara en su casa y tuviera provisión y cuidado para ella cuando fuera una mujer anciana. Pero aquí, en este caso, esta mujer pierde a su hijo, que no solamente es el que ama con todo su corazón, sino es también el que asegura que su vejez esté protegida. El golpe es muy significativo. Por supuesto que en el amor de una madre, en el momento ella no está pensando en qué voy a hacer cuando sea más vieja y quién me va a cuidar. Es el dolor de que pierde a su hijo. Por supuesto que podemos decir tal asunto, pero más sin embargo, este era un golpe muy significativo en la vida de ella. Por alguna razón, el hijo de ella muere, y por alguna razón el hijo de ella ya no
está. La reacción de la mujer es: has venido a traer a memoria mis iniquidades. Ella resalta, culpa su pasado, culpa al profeta, culpa la visita del hombre de Dios y culpa la situación del momento. Ella siente culpabilidad y experimenta el dolor pensando que es un castigo sobre ella por sus acciones. Una puede ser que alimentó al judío, otra puede ser que realmente su estilo de vida en algún momento no era el mejor y puede ser que ella en el momento está sintiendo, o el Dios Baal me está castigando al traer muerte sobre mi hijo, o el Dios verdadero está castigando mis pecados que he tenido en la vida. Y a veces pasa así con nosotros. Cuando vienen estos momentos difíciles, buscamos cuál es la razón. Y algunas veces nosotros nos culpamos a nosotros mismos. Sabemos que algunos pasos que hemos dado no son los mejores. Sabemos que algunos pasos que hemos dado traen algunas acciones que son equivocadas, son pecaminosas. Y pensamos que nos va mal por nuestras acciones pecaminosas. Y pensamos que un día la cuenta va a venir a nosotros y se nos va a cobrar tal factura. Pues debo decir que en Cristo no sucede así. Si por alguna razón usted anda teniendo culpabilidades de acciones que ha tenido en su pasado o cargando pecados y culpabilidades por asuntos que no han sido los mejores, debo decirles que cuando venimos a Cristo Jesús sinceramente, con un corazón sincero, un corazón arrepentido, un corazón dispuesto a cambiar, el peso de la culpabilidad es quitado. El peso del pecado es quitado. Los asuntos que pasamos en nuestro pasado, que fueron pecaminosos y que podrían traer consecuencias a nosotros, en el momento que nos entregamos a Jesús, son borrados, son eliminados. Uno de los pasajes que más nos gusta con Pastora Silvia es el acta de los decretos que estaba contra nosotros, fue clavada en la cruz del Calvario. Aquellas cosas que estaban ahí pendientes, sin arreglar, sin solucionar en la presencia del Señor, en el momento que nos rendimos a Cristo, en ese momento estas cosas son borradas. Y recuerde el pasaje de Isaías que predicó Pastora Silvia acerca de que cuando la persona reconoce sus condiciones, sus acciones, cuando la persona pone en la presencia del Señor sus asuntos equivocados, estos asuntos equivocados son quitados de parte del Señor en el corazón de la persona. En el momento que soltamos al Señor, somos libres. El asunto es que muchas veces somos libres, pero nosotros nos quedamos presos. Es lo que está pasando con esta mujer viuda. Ella está considerando que las maldades de su pasado han venido a cobrarle en el presente y está ignorando que ella se encuentra frente al poder de Dios. Me gusta lo que sucede después que ella exclama tal cosa. Y de nuevo resalto: la culpa del pasado, Cristo Jesús ya la llevó. No cargues ninguna culpa sobre ti si ya entregaste tu pasado a Cristo Jesús. Si tu pasado fue puesto en la cruz de Cristo, la culpabilidad del pasado ya fue eliminada.
sé libre en el nombre de Jesús. Por supuesto que si tú has puesto tu pecado del pasado en la presencia del Señor, pero continúas en él, la culpabilidad va a estar en tu vida. Pero si tú entregaste tu pasado y fuiste libre y saliste de ese estilo de vida, la culpabilidad no va a estar sobre ti. Esto es una verdad de las Sagradas Escrituras. Pero viene luego la respuesta de Elías a esta mujer. La Biblia dice, y él dijo, o sea, Elías, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová, dijo, Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, has afligido haciéndole morir a su hijo. Este episodio, este momento es otra escena del milagro de Dios. Aquí hay múltiples cosas que podemos decir, muchas cosas que se pueden decir. Una de ellas es que el profeta decide tomar el niño muerto en sus manos. Definitivamente esto rompía con el concepto tradicional y religioso del mismo profeta. El profeta no podía tocar a un muerto. Esto era considerado como contaminación y no cualquier contaminación. El profeta no debía tocar al muerto. Y en ese momento la Biblia dice que el profeta tomó al niño del regazo de la mamá. Por un lado, la mamá estaba agarrada de su hijito, agarrada del muerto, llamémoslo de esta manera, y el profeta lo retira y lo pone en su regazo. Ahora quien lleva el peso del niño muerto es el profeta, el hombre de Dios. Esto traía, ya dije, contaminación a su propia vida. Pero también el profeta no solamente toma al niño en su mano, sino que lo lleva a su aposento, lo pone en su cama. Es que ese es un momento en el que el profeta quiere privacidad en la presencia de Dios para hablar con Dios. En el momento que él pone el niño sobre la cama, la Biblia dice que en ese momento el profeta empieza a orar. La respuesta número 1 a las situaciones, la respuesta número 1 a nuestros desafíos que enfrentamos cada día, la respuesta número 1 a los problemas que tenemos, la respuesta número 1 a las muertes que vienen a nuestras vidas, cualquiera que sea, cualquier tipo de muerte que venga a nosotros, la primera respuesta debe ser ponernos en la presencia del Señor. Suena retórico, suena religioso, suena que es de viejitos, suena que esto de ponerse a orar a veces no tiene sentido, suena que a veces oramos y oramos y no viene respuesta, suena que a veces nosotros clamamos y no sucede nada. El asunto aquí es que si tú pones tu corazón, si tú pones tu confianza, si tú pones tu vida en la presencia del Señor, el corazón recibe paz y seguridad en medio de la situación. Si ustedes se fijan, cuando Elías ora por el niño, inmediatamente no vive. Este declamar es que persistió en la oración, insistentemente se presentó delante de Dios para recibir un milagro. A
veces nosotros queremos que suceda de isofacto, queremos que de una vez oramos y antes de orar ya esté el milagro. Y sí puede suceder así, Dios obra como Él quiere, pero hay momentos, hay situaciones, hay asuntos que toman tiempo orando en la presencia del Señor. Lo hermoso de estar en la presencia del Señor es que en medio de la tormenta el Señor trae su paz. Puede ser que al momento no veo la respuesta, como Elías. En el momento no vio la respuesta, inmediatamente no resucitó el niño, inmediatamente no hubo tal milagro. Inmediatamente no sucedió esa respuesta para la vida de ellos. No pasó inmediatamente. Habla de persistir en la presencia del Señor, como aquella mujer viuda, aquella mujer pobre, aquella mujer que necesitaba respuesta del Señor, que golpeaba y golpeaba la mesa del Señor, y tocaba la mesa del Señor hasta que hubo una respuesta. Tenemos que insistir en la presencia del Señor. Dice la Biblia que entonces el profeta se tendió 3 veces sobre el niño y las 3 veces clamó a Dios. Y dice la Biblia, versículos 21 al 24, dice: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y dice la Biblia: y Dios, Jehová, oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo al aposento, del aposento a la casa, y lo dio a su mamá, y le dijo Elías: mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Este siguiente episodio, primer episodio, es la mamá tiene a su hijo muerto y reclama al profeta, salen a flote las emociones. El segundo episodio es el profeta se lanza, toma al bebé en sus manos, lo lleva al aposento donde él está descansando y empieza a orar. Rompe los conceptos religiosos del momento, rompe la tradición, rompe su propia cultura, rompe su propio pensamiento y se lanza a traer respuesta a la viuda. Y la siguiente etapa, la siguiente fase, el siguiente episodio es que el profeta clama y se tiende sobre el bebé para que el Señor escuche la oración. Esto es insistencia en la presencia de Dios, insistencia por el milagro, insistencia por la respuesta. Esto es, como les comenté unos días atrás, la oración de Daniel. Desde el primer momento fue escuchada tu oración y fue enviada tu respuesta. Es lo que le dijo el ángel del Señor a Daniel. Pero he venido apenas ahora porque ha habido una lucha por traerte la respuesta. A veces el Señor responde inmediatamente, pero pasan momentos en los que no llega todavía la respuesta. Y hay que seguir, hay que insistir, hay que perseverar. No te canses de orar, no te canses de orar, no te canses de pedirle al Señor por este milagro, porque el milagro ya viene sobre ti, sobre tu familia. El Señor tiene la respuesta para ti y puede suceder en el momento que menos esperas. Este aspecto de Elías orando por el niño 3 veces habla de la insistencia en la oración, de perseverar hablando con Dios acerca de la respuesta que estamos esperando. Pero también este aspecto de que el profeta está pidiéndole al Señor que devuelva el alma al niño. Esto es bien interesante porque Baal era en la tradición de ese contexto. Recuerden que la mujer vivía en la ciudad donde se adoraba a Baal y ella también adoraba a Baal. Y lo que dice la tradición, la historia, el contexto de esta mujer
es que Baal moría por un tiempo y Baal volvía a resucitar. Entonces, aquí este pasaje está haciendo posición frente al Dios de ellos. El Dios de ellos, Baal, era un Dios que parecía que tenía vida, pero en realidad era un Dios falso y muerto. Ahora Elías, este es el pasaje donde se presenta la primera resurrección en las Sagradas Escrituras. No ha habido un pasaje antes donde hay resurrección. Es en este pasaje donde el Señor muestra que Él tiene el poder sobre la muerte. Recuerden, antes estaba hablando de la provisión. Dios tenía poder sobre la naturaleza, sobre las personas, sobre las cosas, y tenía el poder para proveer. Ahora Dios está mostrando que Él es quien tiene el poder real sobre la misma muerte. Un niño está resucitando de la muerte. Dios está estableciendo que Él tiene autoridad aún sobre la misma muerte. Dios está estableciendo que Él tiene autoridad sobre la vida de la gente, que Él es quien da la vida y Él es quien la quita, y si quiere la vuelve a dar. Él es todopoderoso para hacer que las cosas y la vida vuelva a las personas aquí. En el presente puede ser que hayan áreas que han muerto, puede ser que hay situaciones que han muerto, puede ser que hay relaciones que han muerto, puede ser que hay finanzas o salud que ha muerto, puede ser que la parte empresarial o laboral ha muerto, cualquier área que haya muerto, cualquier asunto que tú consideres ya no tiene vida. Si lo pones en la presencia del Señor, recuerda que el Señor, nuestro Dios, es experto en resurrección. Voy a usar ese aspecto. Dios es experto en resurrección, en volver a traer vida, en volver a traer ese aliento de vida que viene de su presencia. Pon cualquier circunstancia que consideres que ya murió, vuélvela a poner en la presencia del Señor y vas a ver cómo el poder de Dios va a obrar, resucitando, restaurando las cosas en nuestras vidas o los asuntos que necesitamos que sean resucitados. Dios es todo poder y Dios es Dios de resurrección. Después que sucede el milagro, y aquí yo quiero terminar, después que sucede el milagro, la Biblia dice que Dios oyó la voz de Elías, y cuando Dios oye la voz de Elías, el niño vive. Y lo que sucede es que el milagro del niño vivo es traído a la mamá. Cuando el niño resucita y es traído a su mamá, entonces las palabras que salen de la boca de ella cambian. Ya no son las palabras de lamento y de culpabilidad que presentó al inicio de este pasaje que estamos hablando hoy. Ahora las palabras de ella son palabras de reconocimiento del siervo de Dios como hombre de Dios. Dice, ahora reconozco que eres varón de Dios. El milagro del Señor destapa, abre el corazón de ella para reconocer la obra de Dios a través del profeta. Pero también la siguiente frase es que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Ahora lo que ella está diciendo es, lo que tú hablas viene de parte de Dios. Este milagro del niño resucitado cambió el corazón de culpable, el corazón de persona herida y golpeada por la vida, herida y golpeada por su pasado,
a un corazón que reconoce al Señor en su casa y reconoce el poder de Dios obrando en ella. No sé cuántos días llevarían ellos en conversaciones, ella sirviéndole al profeta, escuchando la voz del profeta, entendiendo la voz de Dios. Dios le había ordenado a ella alimentar al profeta, según lo que dice la Biblia, pero no había reconocido que Dios estaba con este hombre, ni había reconocido que la palabra que hablaba era la verdad de Dios. Hasta ahora lo reconoce. Quiero decir un par de cosas en cuanto a esto. Muchos tenemos la Biblia ahí en la casa, muchos tenemos la voz de Dios cada día, muchos tenemos la presencia del Señor en el corazón todos los días, pero se nos olvida reconocer esa voz de Dios, se nos olvida reconocer esa palabra de Dios, se nos olvida ponerlo como una realidad en nuestros corazones. Hoy es día de ver los milagros que el Señor ha hecho, uno tras otro. Esta mujer, cuando reclamó al profeta, olvidó el milagro de la harina y el aceite. Ahora, cuando está en esta nueva situación, que el niño resucita, entonces reconoce quién es el profeta y cuál es la voz que sale de sus labios, que es la verdad, la palabra de Dios. Muchas veces nosotros olvidamos los milagros que ya sucedieron y nos enfocamos, como esta mujer que se agarró en su regazo al muerto, al niño muerto. A veces nos enfocamos en el asunto que nos está afligiendo. Ella estaba agarrada al niño muerto y estaba agarrada de culpabilidad en su corazón, culpando al profeta también. Pero ahora, después del milagro, resalta el nombre del Señor. Si tú estás agarrado o agarrada de tu muerto y de tu culpabilidad, es tiempo de reconocer el milagro de Dios. Ya Dios ha hecho milagros en ti. Ya Dios te ha mostrado su misericordia. Ya Dios te ha mostrado su amor. Ahora no va a ser la excepción. No dejes que tus emociones y tus reacciones ignoren lo que Dios ha hecho y está haciendo en tu vida. Es necesario, en medio de la prueba, en medio del dolor, en medio de la situación, seguir creyendo, seguir reconociendo y seguir exaltando el poder de Dios. Dios es Dios de milagros. Y si tu situación es una situación donde ha venido muerte, Dios es Dios de resurrección. Él puede volver a traer vida donde ha venido muerte. Él puede volver a traer el poder de Él y ministrar un nuevo tiempo, una nueva bendición, una nueva oportunidad para experimentar su vida. Déjame orar por ti. Y en este momento quiero hacer dos cosas. Una, pedirte que recuerdes cuántos milagros Dios ya ha hecho en tu vida. Y que ahí en tu corazón le des gracias a Dios. Que no ignores cómo Dios ya te ha mostrado su amor. Pero la segunda cosa que quiero que hagamos es que pongamos esas áreas muertas, asuntos que consideramos que ya no tienen vida y que necesitamos que haya resurrección. El poder de Dios se mueva, dando nueva vida en el nombre de Jesús. Señor, lo primero que queremos hacer es darte gracias, porque tú has hecho tantas obras, tantos milagros, tantas respuestas para nosotros. Nos has ayudado una y otra vez. Y a veces olvidamos cómo nos has bendecido. Perdónanos, Señor, por olvidar que una y otra vez has provisto y has cuidado nuestras vidas. Pero también, Señor, hoy presentamos asuntos que hay muerte, aspectos en nuestra vida personal, familiar, relacional, laboral, física, espiritual, cualquier área
que haya muerto, Señor, o que tenga muerte, la presentamos delante de ti. Porque Dios, tú eres Señor de resurrección. Tú eres el Dios de la vida. Tú traes vida a nuestros corazones. Traes vida a nuestros asuntos del diario vivir. Traes tu vida a nuestra familia. Traes tu vida a nuestra relación de pareja, de familia. Traes tu vida a nuestros asuntos de salud donde hay enfermedad. Traes tu vida a nuestra vida financiera. Traes tu vida a toda área que tiene que ver con nosotros. Señor, trae tu resurrección, por favor. Tú eres quien tienes todo el poder. Tú eres quien tienes toda la magnificencia. Tú eres quien tienes toda la gloria y el honor. Y a ti te lo damos. Señor, que el poder que resucitó a Cristo de entre los muertos traiga resurrecciones a nosotros. La primer resurrección, como en el caso de esta viuda, es la resurrección de nuestra vida espiritual. Que te reconozcamos a ti como el Dios verdadero. Señor, que la primera vida que venga a nosotros es la vida en nuestras almas, reconociéndote como nuestro Señor y nuestro ayudador. Señor, y que cada momento nuestra boca sea una boca que proclama tu poder, proclama tus bendiciones y te da gloria a ti, reconociendo tu poder en las vidas de tus hijos y tus hijas, pero también reconociendo tu palabra que ha venido a nuestros corazones. Señor, muchas gracias por traer vida en el nombre de Jesús, vida en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, que mi Señor bendiga sus vidas. Recuerden, el mayor milagro que recibió ella fue la vida de reconocer al Señor, la vida de Dios. Dios los bendiga. Si este mensaje, este devocional le ha bendecido, recuerde compartirlo con otros. Páselo a otros para que también sean bendecidos. Dios los bendiga.